A veces, lo que más nos duele no es lo que vivimos, sino lo que seguimos cargando cuando ya no tiene sentido. Hay heridas que no sangran, pero pesan. Palabras que ya no se oyen, pero siguen repitiéndose en nuestra cabeza. Personas que ya no están, pero que aún llevamos a cuestas como si fueran parte de nuestro cuerpo. Wei era un joven aprendiz del monasterio de montaña. Tenía la mirada tranquila, pero el corazón inquieto. Aunque meditaba cada mañana, no encontraba paz. Aunque seguía las enseñanzas de su maestro, aún sentía rabia por dentro. Su maestro, el anciano Chao, era conocido por su silencio. Enseñaba más con gestos que con palabras. Y eso desesperaba a Wei. Quería respuestas, frases, explicaciones. Quería entender por qué, a pesar de estar en un templo rodeado de paz, seguía sintiendo tanto dolor. Una tarde, ambos salieron a pie hacia un templo vecino. Caminaban en silencio por un sendero lleno de barro, debido a la lluvia. Al llegar a un pequeño río, encontraron a una mujer joven vestida con un delicado kimono, incapaz de cruzar sin mojarse. Sin decir una palabra, el anciano Chao se acercó, la tomó en brazos y la cargó hasta el otro lado. Luego siguió su camino. Wei se quedó paralizado unos segundos, pero lo siguió en silencio, hirviendo por dentro. No dijo nada, pero en su mente gritaba: ¿cómo pudo hacer eso? Los monjes no deben tocar mujeres, mucho menos cargarlas. ¿Dónde quedaron las reglas? ¿El respeto? ¿La pureza? Pasaron más de 2 horas caminando. El maestro en paz, Wei en guerra, hasta que, incapaz de soportarlo más, estalló. Maestro, ¿cómo pudo cargar a esa mujer? Usted sabe lo que nos enseñan. Está prohibido. El anciano Chao se detuvo, lo miró con una mezcla de compasión y firmeza, y le dijo: yo la dejé al otro lado del río hace 2 horas. ¿Tú todavía la estás cargando? Wei sintió cómo algo se rompía por dentro, pero también cómo algo se soltaba. Wei no respondió. Se quedó en silencio, pero no el tipo de silencio que calma. Era el silencio que aprieta la garganta, el que contiene todo lo que aún no se entiende. Siguió caminando detrás del maestro, esta vez más despacio, ya no por respeto, sino por confusión. Aquella frase: yo la dejé allá. ¿Tú todavía la estás cargando? Lo había atravesado más que 1000 sermones. No era solo sobre la mujer del río, era sobre todo lo que llevaba encima. Los reproches que no había dicho, las culpas que no eran suyas, las despedidas que no aceptaba, las cosas que ya no estaban, pero que él seguía reteniendo. Esa noche, al volver al monasterio, Wei no comió. Se sentó en su rincón de siempre, bajo la lámpara de aceite, mirando el cuenco vacío entre sus manos. ¿Por qué me duele tanto?, susurró. El maestro Chao entró, como siempre, sin anunciarse. Se sentó frente a él y tomó su propio cuenco. Le sirvió té sin pedirlo. A veces, dijo el maestro mientras vertía el líquido humeante, el alma está tan llena de cosas que no le pertenecen, que ya no queda espacio para lo que sí necesita. Wei levantó los ojos. El té rebalsaba del cuenco del maestro. Está goteando, dijo. Así está tu mente, respondió Chao. No puedes beber nada nuevo si no dejas de llenar tu interior con lo que ya no sirve. Wei comprendió, o creyó comprender, pero las palabras, por sabias que sean, no arrancan el dolor, lo desnudan, lo exponen, lo invitan a transformarse, pero no lo fuerzan. Pasaron los días. Wei ayudaba en la cocina, cortaba leña, lavaba ropa en el río, pero algo había cambiado. Se sentía más liviano y a la vez más vulnerable, como si se hubiese quitado una armadura y ahora pudiera sentir el frío del pasado que aún dolía, de las preguntas sin respuesta. Una noche, el maestro Chao lo llevó a caminar al bosque. ¿Te duele menos?, preguntó. No sé. Quizás estoy aprendiendo a mirar ese dolor sin tratar de ocultarlo. Eso es un buen inicio. Pero aún lo estás cargando. Wei frunció el ceño.
¿Cómo se deja de cargar algo que no se puede cambiar? El maestro se detuvo frente a un árbol seco. ¿Ves este árbol? Ha perdido sus hojas. No intenta retenerlas. No se pregunta por qué el viento se las llevó. Solo espera, solo permanece. Wei lo observó. El tronco estaba agrietado, pero en pie. ¿Y si no vuelve a brotar? Chao sonrió. Aún así, no se culpa por haberlas soltado. Esa noche Wei no volvió al templo. Se quedó bajo el árbol seco, sentado en la tierra húmeda, con el silencio de las hojas caídas alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, no huyó de su propio dolor. No lo disfrazó de ocupación. No lo enterró con obediencia. Simplemente lo dejó estar. Cerró los ojos. Vio el rostro de su madre, el de aquella joven que amó antes de entrar al monasterio. Las palabras que nunca se dijeron, las promesas que nunca se cumplieron. Todo eso seguía allí, adherido a su alma como barro seco. Y de pronto, una imagen, la mujer del río, ligera, serena, caminando descalza tras haber sido cargada sin decir nada. Ella no pidió ayuda, no se disculpó, no explicó, solo recibió y siguió. Wei era el único que había quedado atrapado. ¿Por qué me cuesta tanto dejar ir si ya se fueron?, murmuró. Como si respondiera, el viento sopló con fuerza y arrastró una hoja que golpeó suavemente su frente. Una hoja seca, sin peso, sin resistencia. Cayó a su regazo, y ahí lo entendió. No se trata de olvidar, no se trata de negar lo vivido, se trata de no seguir cargándolo. Wei abrió los ojos y comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de angustia, eran lágrimas de alivio, como si soltar fuera, al fin, más fácil que seguir reteniendo. A la mañana siguiente, regresó al templo con los pies embarrados y los ojos distintos. El maestro Chao estaba barriendo el patio. Ni una palabra, solo el sonido del bambú contra las piedras. Wei se inclinó. Gracias por enseñarme a dejarla del otro lado del río. Chao lo miró, con ese leve gesto que apenas se notaba como sonrisa. No era ella, Wei, eras tú. Ese día, el joven monje limpió el altar sin pensar en su pasado. Molió el té sin recordar el peso de las despedidas. Y cuando se sentó a meditar, no buscó vaciar su mente, solo dejar de llenarla con lo que ya no estaba. Los días siguientes pasaron sin prisa. El sol seguía saliendo, las campanas seguían sonando al amanecer, y Wei seguía despertando con una sensación nueva. No pesaba tanto por dentro. No era que hubiera borrado su pasado. No era que ya no sintiera nostalgia. Pero ya no lo llevaba a cuestas como una mochila invisible. Una tarde, mientras barría las hojas del patio, el maestro Chao se le acercó. Tenía en la mano una pequeña caja de madera. «Esto es para ti», dijo. Wei la abrió. Dentro había una piedra. No era una piedra cualquiera. Estaba lisa, pulida por el agua y el tiempo. Sobre su superficie estaba grabado un único kanji: soltar. La encontré hace años, cuando yo también seguía cargando cosas que no debía, dijo el maestro. Wei acarició la piedra. Era liviana, pero tenía historia, como él. ¿Y qué hizo usted para soltar? Chao respondió con una historia breve. Un día, una mujer anciana caminaba por el bosque con una canasta llena de piedras. Cada una representaba algo que le dolía, una pérdida, un error, un amor no correspondido. Cuando ya no pudo más, se detuvo, y uno a uno fue dejando caer cada piedra en el camino. Al llegar al río estaba vacía, y solo entonces comprendió que nunca necesitó cruzar con tanto peso. Wei sonrió. ¿Y qué pasó con esas piedras? Con el tiempo, el viento las cubrió de hojas, el río las arrastró, y la tierra las convirtió en parte del paisaje. Como todo lo que soltamos, si dejamos de aferrarnos, encuentra su lugar sin nosotros. Aquella noche, Wei volvió a meditar. Pero no cerró los ojos para huir de nada, ni respiró para olvidarse del dolor. Solo se sentó, con todo lo que era,
con todo lo que ya no necesitaba ser. Y por primera vez, el silencio no fue vacío. Fue hogar. Soltar no siempre se siente bien al principio, pero es la única forma de volver a caminar sin romperte. ¿Tú también estás cargando algo que ya no te pertenece? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este cuento te acompañó, aunque sea un poco, suscríbete. Aquí te espero, sin prisa, solo para acompañarte en este viaje.